Sophie, Alima, así, a misma. Ojo, Está sí. mal. Así. Tú lo has comprado, tú lo has puesto. Y los niños van a estar solamente Solo haciendo eso. TikTok, Ah. haciendo postura, hasta por la mañana. Tú no lo has hecho para postura, tú lo has hecho para que los niños miren cosas de escuela. Sí. Cuando ya lo hacen para bailar, Ah. por mí solo, tú sacas. Yun sabi ni Chamame. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Buenas tardes, Chamame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Chamame. Nandito po tayo kay Chamame at alas 12 na po rito. Galing siya sa chismisan. Chismosa Celsa, chismoso Kuya Raul. Dahil ngayong araw po mga amigo, pag-uusapan po natin about po sa, di ba nasabi ko po sa inyo nung nakaraan, nasabi ko po ay tatanggalin ko na ng internet ang mga bata. Tatanggalan ko ng wifi itong internet. So, sige, no problema. Tatanggalan ko na po ng wifi ito, ang bahay na Chamame sa kadahilanan po na maraming reason. So, isa-isahin ko po ang reason mga amigo at yung ayun. Pero ganito kasi yun eh. Chamame, no? Yo quiero explicar, no? Antes, no? Cuando tú tienes wifi, cuando no tienes wifi no tiene problema. Todos tus niños jugar así, trabajar así. Pero ahora, cuando tú tienes wifi, hasta las 12, hasta las 2 madrugada, Vivian hacer TikTok. Vivian hacer así, ¿no? Chamame, no te entiende, ¿no? Por eso, pasar día, yo he dicho, Chamame, yo quiero sacar de internet. Yo solo he puesto, cuando tú quieres internet, yo he puesto aquí. 1 mes tiene internet tú, pero solo tu teléfono, ¿no? Lalagyan ko ng internet yung kanyang cellphone kasi nangyari po mga amigo yung sa kanila, nangyari nung nagkaroon sila ng internet, lagi sila naka-online, TikTok, magpupusan ganyan, naka-live sa TikTok, mga ganyan, tapos nababasa pa ng mga, también de comentario, mira, después, corazón está mal, así, mucho, no, mucho, esto internet, esto wifi, wifi kasi tawag sa kanila, pero, yun ang word nila, pero wifi po, wifi kasi nakasanayan namin pag nandoon kami, para maunawaan po nila. Después, Chamame, yo pensaba esto wifi, esto internet sacar para todos los niños no tiene wifi, pero otro mes cuando vacaciones tiene wifi, así, ¿no? Pero yo no sé qué vamos a hacer, pero más mejor tú explicar. Sabi ko siya, hindi ko alam gagawin. Kasi ako, desisyon ko na ayaw ko na talagang palagyan. Kasi nga, nagkakaroon ng problema. Sasabihin ko po sa inyo, no? Una de problema, Chamame, los niños no dormir bien. Vivían dormir a las 2, a las 3, a las 12 de madrugada. Después, cuando está en clase, dormir. Así. Sabi ko, naging problema, yung mga bata hindi natutulog ng mabuti. Tutulog alas 2, alas 12, ganyan. Tapos pagkayari, hindi pagdating sa school, kaya ni Sopin, nakakatulog, hinahayaan na lang teacher, ganyan. Tapos, siyempre, kailangan ng pahinga ng mga bata. Parang, anong nangyari po kasi mga amigo na overwhelmed sila sa internet o sa social media na hindi okay. For example, Vivian también TikTok, mame. TikTok mucho tiempo está en TikTok, ¿no? Así. No tiene problema, pero controlar. Yo quiero esto controlar. Después, un día, hay gente a venir aquí, no quiere salir. No está bien. No saludar. Minsan meron nagpunta dito, hindi lumabas yung isang anak. Kasi ayaw, dahil sa cellphone niya, sa internet niyan. Nagalit ako. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. Pag kami may bumisita, pumunta. No? Cuando hay visita, venir. Hacer foto, ya está. Después, entran más. No tiene problema. Wala na kaming mga parang family bonding, no? Wala nang ganun. Ahora no tiene como una familia jugar, cantar, comer, así. No tiempo así, todo están así. Kian, Kylie, Sophie, Alima, así. Misma, lahat sila ganon, lahat sila puro internet na. Sabi ko, kailangan makontrol. Kaya ahora vamos a hacer solución para este problema. No, vamos a hacer solución para este problema. Sabi ko ngayon, kailangan naming solusyonan kung ano yung sa problema na to. Para terminar, Chamay, vamos a hacer solución para este problema porque yo no quiero esta clase de problema. ¿No? Otro día hay gente que venir aquí. Lejos, después no salir a Vivian.
¿no? No se la Biblia para hacer foto. ¿Qué problema? Así. Perdóname, yo dejo esto para que mi niño Jerry escuche un poco su voz. Okay, sí, porque sí. Jerry me ha pedido que quiere ver cómo Raúl habla. Porque yo le he explicado a Jerry. Vamos a explicar. Nosotros, como yo soy africana. En África hay muchas cosas de Europa. Aquí también hay muchas cosas de África. Pero depende del nivel de cada uno y capacidad de cada uno. Si tú no estudias, no tienes buen trabajo. Okay, ayun explain ka Tagalog. Sabi siya ba sa Africa daw may mga parang sa Europe daw na may mga bagay na meron din sa Africa na nasa Europa. So cuando no estudias bien, tú no tienes buen trabajo. Kapag hindi nag-aaral mabuti, hindi makahanap ng trabajo. Por eso ahora, donde estamos en Guinea, en mi país, en África, en casa no tengo wifi, no tengo cámara. Sa kanilang bansa, sa kanila walang wifi, wala ding camera. Hemos venido aquí. Los niños han visto cámara, han visto wifi. Ngayon, nagpunta rito, meron na silang camera, meron na lang wifi. No está mal. Tú mismo que eres como padre, tú quieres que los niños estén bien. Ayun, hindi raw masama yun, sabi niya, Mami, kasi ako daw ay tatay na gusto na mapabuti sila. Para que los niños estudien bien. Pero ahora los niños han exagerado mucho. Está mal. Yun nga mga amigo. Sabi niya, Mami, ngayon, masyadong exagerado yung mga bata about sa social media na overwhelmed sila. Está mal. Por eso, yo como madre, usted ve que yo no hablo. Porque tú sufres. Tú sufres porque te trabaja mucho. Tú conoces lo que es el teléfono. Tú conoces lo que es wifi. Cuando el niño coge vicio de sentar solo en los teléfonos, el niño pierde. Ayun. Sabi nga nun, maliligaw ang bata daw kapag nasobrahan sa social media. Ako daw, syempre, naghihirap sa katatrabaho, tapos hindi naman makakapag-aral na maayos. Sí, el niño pierde. Un vicio de teléfono es como gente que bebe. Cuando bebe, no tienen más nada. Es como teléfono. Parang ang bisyo daw ito, parang paglalasing, pag-inom ng sabi nga nun siya, Mami. Sí. Yung pag-wifi, parang bisyo yan. Parang pag-iinom ng alak na hindi matitigilan. Porque una persona que bebe no puede lavar, no puede cocinar, no puede sentar en su casa, solo pasear. So, ang mangyayari daw mga amigo ay kapag ito ay laging may hawak sa cellphone, ganyan, hindi makakapagtrabaho, hindi makakapagawa sa bahay, wala matatrabaho, ganon. Yo tengo teléfono, yo tengo wifi. Bueno, ya terminé el trabajo, yo puedo chatear un poco. ¿Cómo estás? Tú controlar, Yo apago mi teléfono. Tú controlar, Pero tú estás desde las 7 y las 8, teléfono hasta Madrugada. por la mañanita. Tu cabeza no te dice, cuando tú vas a ir en la escuela, tú vas a ir a dormir. Y cuando tú vas a dormir, van a llamar a Roel. ¿Por qué los niños duermen? ¿Por qué los niños así? Yun. Sabi niya, Mami, siya daw, ganito daw kasi, pagka may bakanting oras lang siya, tsaka siya sa telepono. Pero pagka lagi siyang, hindi ito ang priority niya. Porque chamame, tú controlar tu cuerpo para no cada día 8 horas, 20 horas así. Hay días que yo solo cerrar mi teléfono sin hablar con nadie. Cerrado. Mi teléfono está cerrado. La gente me llaman, pero mi teléfono cerrado. May time kasi, hasta yo mandé mensaje, tú no contestar. Meron time na si mami no contestar conmigo porque su teléfono cerrado. Kasi maraming time mga amigos si mami hindi niya makukontak yan. Kasi nga hindi naman siya talaga nagte-telepono. Yung kumbaga, nalilimitahan niya yung paggamit ko, pero yung mga bata hindi. Pero por los niños, no así. No puede. Está mal. Está en el teléfono. Viviana hace TikTok. Poco tiempo tiene, no tiene tiempo suficiente. Cuando salen en la escuela a las 6, tienen que mirar teléfono. No duerma ahí como mil. Tienen que mirar. Ayun nga, kasi si La Vivian, pagka ng telepono, pagkahawak na yan, hindi na mapigilan. Ganun, hindi na mapigilan yung paggamit. Pero ¿cómo va esto? Teléfono no escapa, TikTok no escapa, tienen wifi en casa todo momento. Sábado y domingo podéis mirar teléfono. Día de escuela, no. Ayun, Sabado at linggo po pwede mag-cellphone, pero pagka araw na may pasok, hindi po pwede yung ganun. Pero Chamame, ¿cómo va estos problemas? Cuando tú les hablas así, ellos se enfadan, ellos van a ver mal cosas, que tú no quieres que ellos miren el teléfono. No es así, tú quieres el bien de ellos. Es bien para ellos.
Porque si ellos no estudian, cuando tú les pagas escuela ahora, ¿cuándo van a estudiar más? Ya no van a estudiar. Yun yung sinasabi ko, kaya hindi sila nagtatampo. Tienen que aprovechar ahora de estudiar. Iba yung mga bata ngayon, magtatampo, sabihin, ayoko silang pag-internet, ayoko silang gano'n. Hindi naman yun, gusto ko sila maging okay sila. Pero ahora, ¿cómo va a arreglar esto, cosas, ese problema? Si yo te digo que saca wifi, tú vas a enfadar, tú vas a decir, ¿por qué tu mamá me ha dicho que saca wifi? Porque si, por mí solo tú sacas wifi. Sí, para ti no tiene problema. Por mí solo tú sacas wifi, porque sin wifi no van a chatear. Para doon kay Chema, wala problema para tanggalin daw yung No puede ser así, todo el santo día los niños están en wifi. Aunque aquí en casa, mi boca ya ha cansado de hablar. Mi boca ha cansado de hablar. Hanggang dito sa bahay si Mami, wala raw dakdak na siya ng dakdak, kuda siya ng kuda sa mga anak niya. Hindi siya wala siyang ginawa kundi magdiwara sa kanya mga anak. Tienen teléfono. Hacen los ejercicios con teléfono, hablan. Hay niños ahí donde estamos en un compa, salen desde su casa hasta Martínez para ir a hacer ejercicio de la escuela. Pero tú has hecho un gran favor, un gran amor, de que estos niños no tienen que estar sin wifi. Ese wifi se paga. Tú lo has comprado, tú lo has puesto. Y los niños van a estar solamente haciendo tip-top, haciendo postura, hasta por la mañana. Tú no lo has hecho para postura, tú lo has hecho para que los niños miren cosas de escuela. Sí. Cuando ya lo hacen para bailar, por mí solo, tú saca. Yun sabi ni Mami, yung mga bata sa Yo no estoy ahí. Yung mga bata sa Equatorial Guinea lumalayo pa para makasagap daw ng wifi. Sila nandito sa bahay ng ganito. Sí. Nandito sila sa bahay para meron silang wifi dito. So, kailan binabayaran yan, pero ang sabi ni Mami, dapat yung wifi na gamitin doon sa maayos na paraan sa eskwela. Yun sabi ni Mami. Pero yo quiero preguntar, ¿cómo va a terminar este problema? Yo no sé cuál. Para que este problema... Por eso yo he puesto esto. Yo lo he hablado ayer con mi niño Jerry. Lo he hablado con Jerry, que Jerry, está mal lo que mis niños han hecho. Dice, mamá, ¿qué ha hecho? He dicho que no. Hermana de Lenlen, su tía, venido aquí. Esta mujer ha pagado su avión desde donde vive hasta aquí para venir a verme en directo con mis niños. No hemos discutido, no tiene problema, nos aprecian, nos quieren, pero solamente saludar a esta mujer, Viviani misma, dicen que no pueden saludar. Me ha dado vergüenza a mí. Sí, yo sé. Les he dicho que me han dado vergüenza. Esto es falta de respeto a los mayores. No puede ser. Puede ser. Jerry me ha dicho que cuando los niños ya empiezan a comportar así, para mí, yo, Jerry, prepárale, tú les mandas a sufrir que vayan en Guinea, porque cuando tú les hablas ya no te pueden respetar. Eso es falta de respeto. Digo que los niños no duermen. Lo que tú hablas es verdad. Sabi ni Chema, may mga amigo nang nag-usap daw sila ni Jerry at sabi ni Jerry, kaya binibideo ko ni Chema para iparinig kay Jerry yung mga sinabi ko kasi wala kaming oras magkausap ni Jerry. Ngayon sabi ni Chema, kasi meron nagpunta po rito at hindi po hinarap ng isang anak ni Chema, yung nagpunta dito at sabi ganun hindi lumabas ng bahay, gusto magpa-picture. So, galit na galit si Chema at talagang hindi niya napigilan ang sarili niya. Hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa inyo. Dapat ayusin niyo yung mga ginagawa niyo. Ngayon, okay naman, umalis na, tapos pagkayari. Pero pinagalitan ni Chema yung anak niya. Hindi naman lahat. Meron siya kasing anak na hindi lumabas at gusto magpa-picture lang naman ang nagpunta rito. Alam niyo, ano pa yun, sa ibang bansa pa siya galing. Tapos nag-check-in na dito sa resort para makapag-picture. Si Chema, hiyang-hiya, sobrang hiyang-hiya na si Chema. Sabi ni Chema, sige, mas maganda nga na tanggalin na yung wifi na yan para sa kanya kasi wala namang problema. Makapag-aaral naman yung bata nang walang wifi, sabi niya ganun. So, yun ang decision ni Chema. Yun ang decision ni Chema. Pero, syempre, may mga data pa naman kasi yung ganyan. Tingnan po natin mga amigo, mas okay po tanggalin siguro para sa akin, para at least matuto yung mga bata na makapokus sa pag-aaral, hindi lang yung focus sa social media kasi sobrang laki po ng ibinabago ng isang tao kapag na-expose sa social media. So yun po mga amigo, ganun na lang po ang gagawin namin, tanggalin na lang po ng internet para po mabalik yung dati nila na ganito na pagka iyan mo natin siya, dadalain muna. Ibabalik din naman natin kapag naging okay na sila. Para at least ma-realize lang nila. No, Chema, mas mejor sacar después, cuando cambiar, puede volver. Así. Mejor. Eso para mí. Sí, tú has puesto internet para que los niños estudien por internet. Para que ellos vean las cosas del mundo. Actualizado, eso nosotros le llamamos actualizado. Pero los niños ya lo están ahora como un vicio. Esto ya es como un vicio. Ya es como un vicio. No dormir tienen prisa. Ya vamos a salir a la escuela. Cuando llegan en casa, solo teléfono. Ya es como un vicio. Y la gente que, los seguidores, te van a hablar mal.
Porque están viendo las cosas que ellos hacen, que si foto, que cosas que no valen, cosas que no sirven. Yun nga kasi pagka nandito sila, yung puro pag-uwi ng bahay, telepono, puro ganun. Hindi na mautos. Sí. Pagka inutusan mo, syempre mga... Cosas que no sirven. Es como las mujeres. Nosotros antes, la vida de antes que teníamos ahí, cuando no había muchos teléfonos así, había serie. Muchas casas así quemaban con asunto de serie. Sí. Muchos matrimonios rompían, marido pega mujer, porque la casa ha quemado, la mujer está en la serie. La olla ha quemado, la mujer está en la serie. Hasta niños, robaban niños en casa porque mujer está en la serie. Serie. Cosas de que no vale. Yun nga, yung mga, siyempre addict yan, parang nabibisyo na kasi yung ganyan. Cosas que no vale. Sabi siya, parang ano yan, yung nanonood ka ng teleserye, puro pinanonood mo yung mga ganun, tapos hanggang sa wala ka na matrabaho sa bahay. So, yun po mga amigo, ang gawin niyo lang po natin ay yun na lang muna for the meantime. Then pagka sila ay naging okay na, ibalik na lang po natin. So, ayun po mga amigo, ganun lang po nang masolusyonan natin. Kasi may wala pong problema. So, kausapin ko, pagka after natin bayaran na itong buwan na to, yun, kausapin ko muna. At after nun, pag nagbakasyon, ibalik na lang natin. Pero dapat mabago yung ganun, yung kanilang ginagawa. So, ganoon talaga ang pamilya, isang pamilya tayo, kaya maging open lang naman kami sa inyo at open po sa kami sa inyo. Ang mahalaga po ay masolusyon lahat ng problema. Sí. Cuando van a preguntar hay que decir que sí, tía Mamé, yo mismo sí he dicho que quiten wifi para que mis niños estudien y para que duerman. No hay que decir, yo sé que tú no quieres sacarlo, tu corazón está mal, tu corazón no, tía Mamé, no hay que sacar, pero yo sí te lo digo. Nosotros somos negros, no somos como blancos. Vosotros, vuestro corazón está así, nuestro corazón no está así. Sabi siya, sila ay Afrikano, talaga iba yung puso nila. Pagka sinabing tanggal, tanggalin na. Sí. Ganun siya daw mas yung magkatanggal ng wifi. So, ayun pa mga amigo, hopefully, maayos din yung ganitong sitwasyon namin. At yung sa paggamit ng internet, dapat limitahan. So, ayun po, ipapaliwanag ko nila sa bata, paliwanag ko sa kanila lahat ng mga ito para maunawaan nila at hindi ako galit sa kanila. Yun po. Thank you so much mga amigo. God bless.